Egunon, si atendemos a la verdad oficial, digamos que Macarena Olona está enfermita, Vox está chachipiruli, okidoki, y todo marcha estupendamente, incluso las encuestas que llevan a Vox a el sorpaso al Partido Popular, porque Frijolito, alias Alberto Núñez Feijóo, no deja de ser un Mariano Rajoy 2.0, además es gallego como el otro, y todo hace imposible que no se consigan, como decía un antiguo suscriptor mío en Facebook, cae una piedra, 10.000 votos más para Vox. Todo da más votos para Vox. Que todo imposible. Todo hace que Antonio Pedro Sánchez dice, da igual lo que diga, son 100.000 votos inmediatamente para Vox. Por lo tanto, todo es maravilloso, todo es perfecto, todo es olor a naftalina en Vox y en todos los líderes. Solo que a veces hay percances y la pobre Macarena está enfermita. Pero dejando de lado esto, que es la versión oficial, vamos a hacer una irresponsable visión rojo separatista, por supuesto, desde el punto de vista de alguien que sabe leer y sabe escribir, como un servidor. Por lo tanto, vamos al turrón en agosto. Macarena ha sido ese sordo objeto de deseo por parte de aquellos periodistas que en agosto, sobre todo, tienen necesidad de darle pan y alimento al trabajo periodístico y por lo tanto es complicado. Y hay que buscar las migas de lo que es visible o invisible. Ciertamente Vox ha tenido problemas a lo largo de su historia, incluso en el momento de su nacimiento, en aquel momento ligado a la pobreza de resultados electorales y la lucha entre los partidarios de un Alejo Vidal Cuadras, Alex Vidal Cuadras, que fue expulsado por José María Aznar por el pacto aquel del Majestic 1996, después del gran resultado electoral que había catapultado al PP a una situación envidiable tiempo atrás y que no volvería a tenerla hasta curiosamente con Josep Piqué prácticamente 2 décadas después, con otro talante, es curioso, con otro talante y con otra visión de lo que el Partido Popular en Cataluña podía hacer o dejar de hacer, pero dejando de lado esas circunstancias, Alejo Vidal Cuadras fue descabezado a petición de Jordi Pujol y Soler en el año 96, pacto del Majestic. Este muchacho acabaría recolocado, eurodiputado, y en un momento dado, pues, tendría difícil repetir con el Partido Popular y acabó adoptando las siglas de Vox cuando acababa de ser expulsado de los brazos del Partido Popular en el año 2014 con aquella rueda de prensa donde estaba Ortega Lara, Abascal, que había pasado por Madrid cuando fue expulsado de las huestes del Partido Popular en el País Vasco, al que no le querían volver a ver, porque parece ser que fue ese momento en el que los Arantxa Quiroga, Basagoiti, expulsaron a los Oreja, a los María San Gil, a los Abascal, a los Pata Negra del combate con el terrorismo, lo cual es curioso porque luego Margallo en La Sexta dirá, cuando se acabó el terrorismo, se acabó el discurso. Y eso es terrible, ciertamente. Es terrible no tener un discurso propositivo y sí del miedo y del combate y de la bandera y envolverse en la memoria histórica contra los de Paracuellos. Ciertamente, es algo a tener en cuenta. Pero vamos a... Un asunto está en ese que ya desde el primer momento, cuando no hubo posibilidad, que no se quedan tan lejos, de obtener ese primer escaño en las elecciones europeas para Alejo Vidal Cuadras, ya hubo sus movimientos hasta el punto de que antes no era el líder el señor Abascal, fue el que acabó tomando las riendas del partido hasta que una tal Susana Díaz en el año 2018, en diciembre, hizo lo que hizo con la campaña de las elecciones andaluzas
poniéndole en el foco principal como contendiente y sacando a colación, incluso en aquellos debates electorales en los que no estaba, porque evidentemente todavía no era partícipe del hecho representativo, y a partir de ahí, de ese momento, en el año 2019, hubo dos elecciones, gracias a Pablo Iglesias. En una primera obtienen 24 escaños en el Congreso de los Diputados y en la segunda 52, con lo cual es todo un agradecimiento al Coletas. Gracias a él fue posible el más que duplicar los escaños en el Congreso de los Diputados para Vox. Miel sobre hojuelas hasta el momento en el que llega las elecciones en León y Castilla, donde el señor Gallardo sustituye al señor Igea como vicepresidente y tienen que mojarse. A partir de ahí, el elemento sorpresa cambia. Entonces, el elemento gestión debería de haber focalizado el hecho del periodismo a la hora de establecer el diálogo de cuál es tu responsabilidad, qué es lo que estás haciendo. No me trates de sacar la tinta del chipirón y desviarme del tema. ¿Qué es lo que estás haciendo en tus competencias con el dinero que tienes asignados en el presupuesto de las comunidades de Castilla y León? Pero, después, inmediatamente después, salían las elecciones andaluzas. Y hasta el último momento estuvieron ahí especulando quién va a ser candidato o no el candidato, porque anterior le salió ranita. Un juez que había ido contra el tema de género y todo esto, le cogieron para encabezar las listas en 2018. Pero poquito después ya tuvieron problemas con ellos, una publicación en Facebook que decía que no había sido, que había sido otros, pero escrita en primera persona. Una de estas cosas que dices, maravilloso. También ha habido escuchas respecto a la provincia de Alicante, si no recuerdo mal, donde también a nivel interno habían hecho purgas, porque para controlar el partido a nivel interno había que expulsar a este, al otro y más allá, y tener un control férreo de la organización. Ahora es curioso porque estamos recordando que Macarena Olona, nacida en Alicante, andaluza por tanto, de toda la vida, fue empadronada en Salobreña, en Granada, en la casa del jefe del partido Vox, que lo fue mediante unas artes tanto cuestionables. Por lo tanto, todo es cuestionable en este circo particular de este partido llamado Vox. Con lo cual, pusieron de candidata a Macarena Olona. Las expectativas eran tremendas. Andalucía se iba a volcar, el cambio y a llegar, la Macarena iba a ser la presidenta de la Junta, incluso hicieron aquel vídeo donde alguien que había sido del PP de toda la vida, gracias al discurso en el debate, un debate que nos pusieron a nivel general, a todo el Estado, quitándonos una sesión de Masterchef, conste en acta, en vez de ponerlo desconexión para la comunidad autónoma o para el conjunto del Estado en canal 24 horas, que para algo existe, porque en otras comunidades, el año que viene, que hay en mayo, elecciones autonómicas, seguro que un lunes no van a poner todos los lunes debate electoral de cada comunidad autónoma, haciendo una diferencia muy importante e irresponsable. Porque todas las comunidades merecen un debate en prime time, un lunes, en televisión española, para ser visto en todo el conjunto del Estado. Pero sí, hizo aquel paripé, rompiendo, porque le había convencido, rompiendo el carnet. Luego se dio cuenta la gente de que este era alguien que ya llevaba años colaborando con Vox, con lo cual era algo para coger la patata y emocionar al personal y decir: Ardor Guerrero, usted puede, y dar el sorpaso. Pues el sorpaso acabó en que, ciertamente, lograron algún votito más de 2011, pero prácticamente en los mismos escaños. Con lo cual, anímicamente y con la percepción, que es un elemento muy importante en política, en otros momentos también, pero en política también, sobre todo, la percepción es mucho. La percepción es de derrota, de absoluta y completa derrota de Vox en las elecciones en Andalucía. ¿Por qué? Evidentemente, esto va acompañado del hecho de que Juanma Moreno Bonilla, llamado Juanma Nocilla, que rica la nocilla, apoyo a la nocilla 100%, como al colacao, productos muy ricos, pues a Moreno Nocilla, como le llamaban alegremente, ganó
con mayoría absoluta. 58 escaños de Parlamento de Andalucía. El Partido Socialista dio 30 escaños. Y esto, evidentemente, unido a una circunstancia que evidentemente, salvo que hubiera sido presidenta de la Junta de Andalucía, el plan de Macarena Olona no era quedarse en la Junta de Andalucía como vicepresidenta, y mucho menos, evidentemente, quedarse como diputada rasa de un grupo parlamentario y estar allí perdiéndose la pomada en el centro del país, en Madrid, siendo una importante diputada con su oratoria florida, diciendo chorradas y maledicencias, pero con un verbo florido, una oratoria ágil, muy bonita, y muy exaltada, y siempre hilando fino y todo esto, pero también es importante fijarse en qué es lo que dices, no solo en cómo lo dices, porque el contenido y el contexto es importante a la hora de establecer el diálogo con el ciudadano, que es a fin de cuentas cuando uno sube a la tribuna del Congreso, en el plenario o en las comisiones. Es al ciudadano al que al fin y al cabo le estás dirigiendo tu prosa. Pero bueno, ella no quería ser solo diputada al Parlamento andaluz. Quería algo. Y como ese algo está ocupado por Iván Espirosa de los Monteros, que es la portavocía del grupo, respaldado por los grandes cabecillas, ya sea Ortega Smith, Jorge Buxadé, que está en el Parlamento Europeo, falangista de toda la vida, y por supuesto Rocío de Mel, Rocío Monasterio, que está en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Bueno, un conglomerado ha hecho piña, y después de ver en Macarena Olona una posible rival dura y pedregosa, pues evidentemente le dejaron la posibilidad de que ella pensara que era posible tal vez ser designada senadora por el Parlamento andaluz y compatibilizar la situación de diputada en la oposición y sobre todo sin tener ningún tipo de influencia, siendo diputada de la oposición y con un gobierno de mayoría absoluta, con el hecho de la proyección en el Senado, un poco tal vez lo que ha intentado Frijolito, que es un nombre que les gusta mucho decir a los de Vox, al amigo Frijolito, don Alberto Núñez Feijóo, en la idea de ser senadora, tal vez portavoz del grupo en el Senado y diputada en el Parlamento andaluz. Para decir, de dando en cuenta una soslamita aquí y allí y tener la proyección de seguir estando en la pomada y siempre en cosas cortantes, de minuto, 30 segundos o lo que sea, para poder poner en TikTok, en Instagram o en YouTube. Pero parece que eso lo han negado. Le han dicho, nein, niet. Y por lo tanto, ha ido a la idea esta de estoy enfermita, tengo que dejar la política y ya está. Por lo tanto, le costó mucho, hay que buscarlo en la biblioteca, le costó mucho la idea de que fuera a dejar el Congreso de los Diputados. Parece como que la forzaron a... Por lo tanto, hay miquitas que seguir, que la forzaron a dejar el Congreso de los Diputados, que ella no quería ser solo diputada en el Parlamento andaluz, que la negaron el hecho de poder ser senadora, que Iván Espinosa de los Monteros y por detrás de él Santiago Abascal estuvieron en contra de todas estas circunstancias solicitadas por Macarena Olona. Y después el hecho de que dice mi lealtad con los españoles incluye mi silencio sobre cuestiones internas de Vox. Y ahí es ¡pam! ¡Pam! Esta señora va a ser posteriormente, porque puede permitirse el lujo de renunciar a todos sus cargos políticos y volver a la abogacía del Estado. Porque está enferma para ser senadora, está enferma para ser diputada en el Parlamento andaluz, está enferma para ser diputada en el Congreso de los Diputados, pero no está enferma para ser abogada del Estado. Lo cual dice mucho del criterio laboral de la abogacía del Estado. Sobre todo en términos médicos.
Pero bueno, a esta muchacha que le gustaba tanto el ambiente de Bildu en el puerto de Pasajes, ahora es una patriota de bandera y de palo de escoba para barrer la corrupción, ¿eh? Sea donde le envíen, al puerto de Algeciras, ¿no? Al puerto de Valencia, al puerto de Barcelona, al aeropuerto de Extremadura. Pregúntense, ¿Extremadura tiene aeropuerto? Pobres extremeños. Bueno, sea donde sea que le vayan a enviar, comunidad socialista, popular, ¿va a utilizar el mismo concepto? Mi lealtad con los españoles incluye mi silencio sobre cuestiones internas del partido que sea, o de la institución que sea. ¿Va a callarse según qué cosas, según le convenga a ella o no? Porque si está dispuesta a un asunto particular que es un partido político, los asuntos internos que violan la Constitución española, porque es normativa en algunos aspectos respecto al ordenamiento de la función interna de los partidos políticos, con un marco general al que luego pueden adaptarse medidas internas de formación y organización. Es decir, un elemento de vida interna de un partido llamado Vox, que puede tal vez violar preceptos de la Constitución, y hay un silencio que ella lo llama lealtad con los españoles. La violación de la Constitución es una lealtad a los españoles, la misma que luego hablarán de rojos, de separatistas, de independentistas, de bilduetarras, de puigdemones. Esta, que según convenga o no, va a decir qué es posible ocultar o no respecto a la violación de la Constitución española. Es un tema interesante, ¿eh? Porque la credibilidad única y exclusivamente se vuelve la bandera de España, y lo que ella diga es como la fe del carbonero. En el sentido aquel, que cuando Satanás quería tentar a ese carbonero, decía: lo que cree la Iglesia es lo que creo yo, la Iglesia Católica. ¿Y qué cree la Iglesia Católica? La Iglesia Católica es lo que creo yo. Es lo que crea la Iglesia, es lo que creo yo. ¿Y qué crees tú? Lo que crees tú es lo que cree la Iglesia. Así un argumento circular, absolutamente irracional, pero circular, autorreferencial, que esa llamada fe del carbonero, dura como el teflón y absolutamente imposible de penetrar para Satanás. Eso es ley de España, de Macarena Olona. ¿Qué es España para Macarena Olona? Lo que Macarena Olona cree. ¿Y qué cree Macarena Olona? Lo que la bandera le dice. Y ya está. Por lo tanto, es un tema curioso e interesante este. Por el lado de las luchas internas, que las hay, que las ha habido, que pueden llevar a un conflicto interno, y el hecho de que esta Macarena sea descubierta finalmente como una hipócrita, como una persona que no tiene principios, que es amoral, que única y exclusivamente tiene unos objetivos y los medios pueden acomodarse a como dé lugar para lograr esos fines consagrados en el altar de lo supremo. Lo cual es curioso porque hay gentes que utilizan estos formatos para lograr sus propios fines. ¿Saben quién es? Los bolivarianos, por ejemplo, que han sacrificado todo para poner en el altar que los amigos de Nicolás Maduro, antes de los de Hugo Rafael Chávez Frías, siguieran en el poder. Y que la boliburguesía siguiera en el poder. Estuvieron sacrificando derechos humanos, sacrificando elecciones, sacrificando la legalidad interna. La Constitución de 1999, sacrificándola completamente. Dando igual todo. Porque el objetivo supremo era la permanencia e inmanencia de la revolución bolivariana. En este caso, parece que la permanencia y la inmanencia de un posible liderazgo de Macarena Olona, feminista, mujer, ¿no? Como Margaret Thatcher, ¿no? Como Condoleezza Rice,
como muchas otras mujeres muy, muy, muy conservadoras que han pasado por la política eurooccidental, pues mientras exista esa posibilidad, parece que está dispuesta a cerrar el pico para no cerrarse la oportunidad y utilizar el navajeo interno. Lo cual es curioso porque en esto de la corrupción, el navajeo, Vox y Santiago Abascal han dicho muchas cosas contra el Partido Popular del que surgiera. Otra cosa será cómo esta, llamémosle, guerra civil, en ciernes, en el ámbito de la cúpula de Vox, ¿no? Porque a nivel más de base ya ha habido sus navajeos en los últimos 4 años. Bueno, parece que hay una corriente que ha llegado a la cúpula a través de Macarena Olona, lo que ha permeado más visiblemente. Y con los diferentes conceptos que tienen, no podemos decir quién es el bueno, el malo, si va a ser bueno o malo, que gane o no gane, pero parece que la verdad, a pesar de que no tenemos encuestas, porque las encuestas son caras, y la muestra, cuanto más grande, más efectiva y eficaz y más fiel es la encuesta para con el electorado, pero por eso es más cara, porque hay que hacer más muestreo. Por eso se hacen menos encuestas, se hace menos muestreo y son menos fiables, y por eso tal vez influye la idea de que no han acertado ni una escopeta de feria tendría tanta efectividad en negativo como algunas encuestas, por eso se hacen estimaciones, barómetros y todas estas cosas. Pues estas estimaciones y barómetros dicen que Vox está ciudadanizándose, convirtiéndose en nuevos ciudadanos. Veremos. No hay que vender la cabeza del oso antes de cazarla. La piel le sería demasiado cara. No, no tienen tanto valor. La cabeza. ¿Cuál es la cabeza a cobrarse? La cabeza de Iván Espinosa de los Monteros. Sobrino nieto del que estuvo en Hendaya, ¿eh? Un tipo franquista, pata negra, ¿eh? Pero bueno, quizá, como he dicho al principio, estas reflexiones son irresponsablemente rojos separatistas y por lo tanto, en realidad, la versión oficial es la buena, de verdad. Rocío Monasterio es una buena persona, una buena arquitecta. Iván Espinosa de los Monteros siempre ha pagado impuestos toda su vida. Santiago Abascal siempre ha sido un leal trabajador para lo público y siempre ha sido productivo. Y Macarena Olona pues simplemente está enfermita y el tema de la política pues le hace taquicardias y palpitaciones y eso evidentemente pues, no puede ser, y vuelve a la abogacía para ser patriota y tener lealtad con los españoles, a la par que Vox es un partido que está completamente unido y completamente sin ningún tipo de dificultad interna y todos haciendo piña para que Santiago Abascal sea el nuevo presidente de España. Pero igual que déjalo que considero oportuno. Por ahí San Google tiene mucho que decir y que cada cual investigue por su cuenta. Y sin más, es que recasco, agur bat, beti helpen.